Jeremías Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Cuando lo tenga, dígame. Vamos a leer la palabra de nuestro amado Dios. Vamos a leerla de manera antifonal. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que habrá dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí en este texto hay una palabra que es alegoría. Y al buscar alegoría es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Pues estaba mirando ahí esa es la definición en el diccionario. Y lo que vamos a ver en esta mañana es el ejemplo entre lo natural o carnal y lo espiritual que viene de la fe. Amén. Entre lo natural y carnal y lo espiritual, porque Pablo va a utilizar dos mujeres. ¿Quiénes son? Y Sara. Va a utilizar dos hijos. ¿Quiénes son? Y va a utilizar dos expresiones: el esclavo y el libre. Y hay también dos ciudades: La Jerusalén terrenal. Jerusalén terrenal y la espiritual. Recuerden, Agar representa lo natural. ¿Recuerdan de dónde salió Agar? De Egipto. Es esa esclava bonita que trajo Abraham de Egipto. Y es lo que los viene acompañando a ellas. Agar representa lo natural. Y lo natural a veces tiene que ver con mis sentidos y lo que yo percibo salido del contexto escritural. La mayoría de nosotros nos movemos por sentidos, no por la parte espiritual. Y el problema que tuvo Abraham fue el afán para esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando nos afanamos porque las cosas salgan, no esperamos en Dios, sino queremos que las cosas salgan de acuerdo a conforme yo quiero. Y ahí es donde está el pequeñito problema, que más adelante me va a representar el grandísimo problema por no haber esperado en el Señor. Y Abraham va a cometer una locura, aún llevado por su propia esposa, porque Sara le dice: amor, si vamos a esperar un hijo de promesa, pues que sea por medio de mi concubina. Era parte natural entre ellos. Pero el no esperar en Dios para todos nosotros nos va a causar problemas, cualquiera que sea. Aquí tenemos un hombre con una esposa y una concubina o una esclava. Siempre la promesa es válida con la esposa. ¿Qué días hablábamos de eso, de un diseño original que Dios estableció? ¿Estamos? Pero no voy a entrar ahí a ese tema. Lo que me compete en esta hora es Agar y lo natural, y Abraham dejarse llevar por sus emociones. Siempre queremos ayudar a Dios en el proceso.
Dígame si no es así. Siempre queremos ayudar. Y después de que tenemos la mano untada, oramos al Señor y el Señor dice, ¿quién le dijo que metiera su mano ahí? Y ya nos toca echar el problema hacia adelante. Y ese es el problema de Abraham. Usted sabe que de Ismael, ¿quiénes son los que vienen? Los árabes. Y de los árabes nace una religión llamada el Islam. Y el Islam viene a ser un problema gravísimo en Medio Oriente. Porque el Señor le dio una promesa a Abraham y le dijo, Abraham, de ti va a salir un hijo, y ese hijo es el que va a llevar la promesa, y es el que va a llevar las bendiciones para toda la humanidad. Y si hay una promesa, esa promesa se tiene que cumplir. Cuando usted va y mira, en el caso de... No, vamos a dejarlo hasta ahí. Abraham dejó de confiar en el poder de Dios para cumplir su palabra. Abraham dejó de confiar en el poder que Dios tiene para cumplir en su palabra y confió en su propio poder e ingenio para tener un hijo. Cuando lo hizo en sus propios medios carnales, por eso es que Pablo dice aquí, miren sus Biblias por favor. Capítulo 4, versículo. A ver, si me ayudan. Sí, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Confió en su propio poder e ingenio para tener un hijo. Ismael nació según la carne. ¿Con quién? Con Agar la esclava. Y aquí hay algo raro porque es que Pablo me va a relacionar a Agar con la ley, no con la ley en Sinaí, sino con las obras de la ley. Porque Pablo no tiene nada en contra de la ley. Ahí es un problema con las obras de la ley. Recordemos el contexto. Ellos vienen en una discusión porque vienen diciendo que los gentiles que conocen al Señor, que se entregan al Mesías, tienen que ser circuncidados. ¿Lo recuerdan? Y esa es la discusión. Las obras de la ley, no en la ley. Porque la ley del Señor está escrita en el corazón de todos nosotros. Eso que llamamos los 10 mandamientos está escrito en su corazón. Usted no se lo puede sacar como creyente y como no creyente. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, y cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, todo hombre que está afuera tiene la ley del Señor escrita en su corazón. ¿Me entienden? Que debido a su pecaminosidad y a su conciencia entenebrecida han acallado, pero ahí está. Por eso cuando nosotros acudimos a presentar el evangelio a una persona, ¿qué es lo que activamos en él? Eso, la ley que hay en él. El que él se active y entienda que está bajo pecado. Es en el nuevo pacto, perdónenme. Sí, podemos tomarlo así. En el nuevo pacto es donde el Señor viene y nos activa nuevamente por el Espíritu del Señor para que entendamos qué es la ley que tenemos en el corazón y cómo vamos a ir trabajando y caminando en ella. Pero todos los hombres tienen la ley de Dios en sus conciencias, que es lo que se conoce como el alma, cuando el Señor sopló en el hombre aliento de vida. Ahí está en él. Ismael nació según la carne con Agar la esclava. Y el apóstol Pablo les está diciendo a estos judaizantes: ustedes representan al monte Sinaí con sus obras. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo frente al monte Sinaí cuando el Señor hizo su manifestación en el monte? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Que suba Moisés, que ellos no querían subir. Es raro. Y que ellos obedecían lo que dijera, pero que fuera muy difícil. correcto, obedeceremos todo lo que el Señor diga. ¿Y lo hicieron? No. Y ahí es donde está el problema de nosotros. Porque aunque nosotros decimos que caminamos en la gracia, muchas veces estamos salpicados de mucha obra de la ley en nosotros mismos. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Cierto? Y eso es lo que traemos en la mente. Eso no es gracia. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? El Señor, porque yo no lo puedo hacer.
Yo no lo puedo hacer. Mi vida depende del Señor, pero ya vamos siguiendo hacia allá. Ellos dijeron frente al monte, haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Y qué fue lo que ellos mismos dijeron? Ellos dijeron, dependemos de nosotros mismos. Todo lo que el Señor diga, lo vamos a hacer. Y se dieron cuenta de que no podían. Y se convirtieron en esclavos de ellos mismos, ya que no tenían la libertad para obedecer. La libertad del hombre está enmarcada en la obediencia. ¿Me escuchó? La libertad del hombre está enmarcada en la obediencia. Pásate un semáforo en rojo. Eso se llama desobediencia. Y si te lo pasas en rojo, ¿qué trae? La ley, una sanción, un castigo. Y el hombre cuando dice, puedo hacer las cosas, yo sé que las puedo hacer, no, dependa del Señor. Recuerde que la obediencia está enmarcada en lo que el Señor ha dicho. Por eso hay unas leyes. Su merced dice, yo no creo en la ley de la gravedad, me voy a tirar por la ventana y yo sé que floto, llego al cuarto piso. Eso es lo que cree su merced. Pero la realidad de la ley de la gravedad, ¿qué dice? Que se cae. Como la ley de la termodinámica, que es con la que tanto luchamos, no queremos envejecer. Y la ley de la termodinámica dice que todo tiende a envejecer. ¿Cierto? Cada día nos vemos más jóvenes, pero en el Señor. Porque está apareciendo la pata de gallo y todas esas cosas, la estría, la llanta. Sí, es verdad. La cara cada vez nos queda más larga, porque el pelo se va cayendo. Todos tendemos a envejecer. Recuerden, Agar representa la esclavitud. Agar representa las obras de la ley. Agar representa el obrar del hombre en su sapiencia humana y no en el consejo de Dios. No lo olvidemos nunca. Y por lo tanto, el hijo que va a tener con Abraham se va a llamar hijo de esclavitud, hijo de la carne. Dios promete un hijo. Dios promete. Cuando Dios promete, Él lo cumple. Pero para que nosotros no metamos la mano como solemos hacerlo, Él dice, yo lo haré. En el nuevo pacto dice, yo escribiré mi ley en sus mentes y corazones y haré que caminen en ella, que me obedezcan. Eso es lo que dice el nuevo pacto. Porque aquí está hablando de aparentemente como si fueran dos pactos. Uno es el pacto en Sinaí y otro el nuevo pacto. Por eso es que algunos dicen que el nuevo pacto es diferente al pacto que el Señor hizo con ellos. Pero no, es diferente, es lo mismo. Dios no cambia. Dios lo que promete aquí, lo cumple. Y el Señor les dijo, si ve que ustedes no obedecen y envía profetas y les habla y les dice, y ellos siguen empeñados en hacer su propia religión. Que ese es el problema de todos nosotros. Vamos a hablar de Sara. Sara representa lo sobrenatural. Ya hemos dicho que Abraham tiene como 100 años y Sara tiene como 90. Dice la escritura que ya le había pasado el uso de las mujeres, que pasó la menopausia, pasó en victoria, pero que no ha tenido ningún hijo. Ya en el orden natural ella no puede tener hijos. No voy a decir que está abuelita, pero ya está pasada de edad para tener hijos. En nuestra sociedad ya una mujer de 40 años está pasada, aunque puede. Pero ya después de la menopausia, si le impongamos manos a esa hermana, nada. Tiene que ser un acto soberano de Dios. Y Dios es el que le promete a Abraham un hijo. Y le dice, yo se lo voy a dar. Yo, dice el Señor, yo. ¿Por qué no entendió eso Abraham? ¿Por qué no entendemos nosotros cuando el Señor dice, yo soy el que voy a hacer la obra? No tú, no metan la mano ahí, yo. Y Dios es el que hace la obra. Eso tenemos que entenderlo. Todo hijo de Dios depende 100% de su Señor. Usted depende toda su vida de Él. El que usted se levante, el que sus hijos se levanten, el que caminemos, usted depende de Él. Por eso necesita oír la voz del Señor. Si usted se incomunica
de la voz del Señor, ¿cómo va a descansar en una promesa? Su merced siempre va a meter su mano, y su mano es dañina. Su mano es dañina. La mano del Señor no. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, cuando me vayan a hacer un altar, qué no deben hacer con la piedra? Pulirlas. Porque cuando el hombre pule, trata, escuchen, cuando el hombre pule una piedra, trata de mejorar lo que el Señor hizo. Y si el Señor hizo la piedra así como la hizo, perfecta. ¿No? Perfecta. Esa roca tal cual Él la hizo, ¿quién la hizo? El Eterno. Él sabe lo que le gusta. Por eso nosotros no tratemos de arreglar ni reparar nada. Dejemos que Él lo haga. Exhortamos al hermano para que camine con el Señor, pero su merced no se meta con leyes a tratar de enderezarle la vida a otro. ¿Me oyeron? El Señor es el que endereza las vidas. ¿Tú qué tienes que hacer? Orar. Pedirle al Señor, suplicarle: Señor, ayúdalos. Señor, cambia mi corazón. En la experiencia de mi vida cristiana me he dado cuenta que tengo que luchar con muchas cosas. Aparte de que tengo que luchar con mi propio pecado. Usted sabe lo difícil que es ir a luchar con el pecado de otro. Usted ya el problema que tiene encima es único. Para irnos a meter a tratar de limpiar al otro, no, que el Señor sea limpiando. Damos la palabra, pero el que purifica y santifica es el Espíritu del Señor. Amén. Por eso tenemos que tolerarnos, aguantarnos, soportarnos, porque todos venimos con debilidades. Ayer estaba por allá con mi nieto en el centro. Le da miedo cierta clase de personas, y él decía: me da miedo, y le dan ganas de llorar al niño pequeñito. Y yo después me fui para la casa y me puse a hablar con el Señor, y el Señor me dijo: Él representa lo que son todos ustedes. Usted cree que usted es fuerte y valiente, pero mire todos los miedos que usted tiene encima. Pero casi siempre decimos: no, yo no sufro de eso. Y fue una enseñanza ayer para mi vida. ¿Cómo hacer que nuestros niños pierdan el temor a ciertas cosas? A la oscuridad. El niño se para, 3, 4 añitos, va a ir al baño. Acompáñenme, préndame la luz. ¿Cómo ir venciendo eso en el corazón del niño? Y es un trabajo que tenemos que hacer, porque muchos crecimos con esos males en el corazón. Estoy saliendo del tema. Sara, vamos a hablar de ella, representa lo sobrenatural. No podía hacer nada. Vamos a llamarla la abuela, pero con mucho respeto, ¿no? La nona, como se dice en Santander. La nona no puede hacer nada para quedar embarazada. Se dice que es libre. ¿Por qué es libre? Porque así parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Claro. Y es la esposa de Abraham. Cuando Abraham va y tiene su hijo con Agar, eso no llamó a Agar la esposa de Abraham. Aunque es hijo de Abraham, pero Agar no es la esposa de Abraham. Por eso ella es la libre. La esposa es la libre. ¿Ven? Están cogiéndome ese puntico ahí. Hermano, ven, dejémoslo ahí. Ella es libre, representa a la Jerusalén de arriba. Ya hacemos todo el simbolismo, porque dio a luz a Isaac. Ella no podía confiar en sí misma. Ella no dijo: no, yo soy fructífera. No, porque ya no podía. Ella tuvo que esperar en el obrar de Dios. Y el Señor le dijo a Abraham: lo que usted hizo con Agar era lo que tenía que hacer con Sara. Póngase a trabajar ahí en ese asunto. Déjeme la otra ya quieta. Y Abraham tuvo, obvio, el Señor le dio su fortaleza para que trabajara ahí. Y trabajó ahí, y llegó el día en que el Señor dijo: aquí viene mi promesa. Porque cuando Dios cumple lo que Él dice, nos deja quietos. Pero ¿cómo fue? Él es soberano. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a caminar en esa vía, en esa senda que el Señor ha hablado, entre lo natural y lo espiritual.
entre las obras y la fe, que eso es lo que Pablo viene hablando acá. Desde arriba vino el cumplimiento de la promesa. Alguien que por favor abra Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 y lo lea. A ver, hermano John. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Toda nuestra vida depende del Señor. Su vida está escondida en Cristo. Tiene crisis económica, corra a pedirle favores a todo el mundo. Vaya, deshonre el nombre de su Señor. Que fue donde el médico y el médico le dijo que tiene 2 meses, llore por acá por todo lado. Como la Llorona, el cuento que nos echaron. Porque usted no le cree a Dios. Deshónrese usted mismo, muéstrele a los hombres que usted no tiene ningún Dios. Muéstrele eso a los hombres. Nos aterramos del pueblo de Israel, pero ¿qué hacemos nosotros? Creemos que la mano del hombre es más poderosa. Dice el Señor en Isaías: mi pueblo ha cometido un grave error, se ha ido a Egipto a buscar consejo. Isaías capítulo 30. Mi hermano, usted párese. ¿Recuerda cuando metieron a los 3 muchachos en el horno? ¿Qué vieron? Claro. O sea, que el Señor en el problema está con usted. Él está metido entre el fuego con usted. Él no está afuera y usted está allá adentro. No, Él se mete en el fuego con su merced, camina por el medio del problema y lo saca en victoria. Ese es el punto que tenemos que tener claro nosotros de ahora en adelante. ¿Estoy emproblemado? Sí. ¿La circunstancia es difícil? Amén. Pero tenemos un Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. ¿Dios me mandó a meterme en ese problema? No. ¿Pero Él me va a ayudar a salir? Sí. Esa es la realidad de todo esto. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Recibiste el Espíritu por las cosas que haces o por el oír con fe? Es por el oír con fe. No hay cosa más vergonzosa que oír a un cristiano llorando por bobadas. Eso no nos desacredita sino a nosotros. A nosotros. ¿Ha habido una mujer que a toda hora habla mal del esposo? Se desacredita ella misma. Ore por su esposo. Mírelo por la fe en el Señor, que hay un cambio. Igual con nuestros hijos. La fe, la fe, la fe. Porque no andamos por vista. Y los que habéis muerto con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Hermanos, no, a mí me pasó la misma. Eso es difícil. A usted, a mí no. Porque yo creo en mi Señor y yo sé que Él me ayuda. Pero fue que usted quien lo mandó. Nadie me mandó, pero Él me va a ayudar. Eso es la fe. ¿O acaso Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no, ojalá nos metan al horno? No. De nosotros es el problema, del Señor las soluciones. Y espero que estemos escuchando en esta mañana para poner por obra, porque ahí es donde está la victoria. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe en el Señor. Tenemos a alguien que nos ayuda, alguien que cualquier hombre se tiene que postrar, por peligroso que sea. Ahí tiene que bajar su cabeza, porque llegó el Señor. Y usted sabe que donde llega el Señor, eso es impresionante. O puede haber sanidad o puede haber muerte. Y lo hemos venido mirando. Lo hemos venido mirando. ¿Recuerda por allá lo que pasó en el terreno de Araúna? Eso lo vimos con David. Y una mortandad terrible. Cuando llega el Señor a ejecutar justicia, no hay quien se pare y le diga: no hay. Vamos a confiar cada día más y más en el Señor. Con respecto a los 2 hijos, Ismael recibe el favor, no.
¿Cómo lo puedo decir yo acá? Porque es el contraste entre la ley y la gracia. ¿Recuerdan qué significa Isaac? Risa. Risa de incredulidad, risa de angustia y risa de gozo. Pero la gracia es solo Isaac, risa, gozo. No lo puedo entender. Pero Dios está ejecutando en mí. Ismael representa otra cosa. Por eso hablamos, ¿el creyente tiene gozo en su corazón? Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no le está echando mano a eso? ¿Por qué se tiene que parar usted frente al Padre y decirle, ¿cuánto tiempo he estado acá? Mire, este fue y se gastó la plata ya con rameras y ahora viene y le va a hacer fiesta? Eso a veces somos nosotros. Y el Señor dice, ¿lo tienes todo? Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Aquí en el texto dice una parte de Isaías, ¿qué más son los hijos de la que no puede dar a luz que de los de la casada? Vamos a seguir leyendo. Escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Estos temas son buenos para el matrimonio, pero no es el tema del matrimonio. Diría un hermano, diseño, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es donde el hombre se compromete, el cual da hijos para esclavitud porque se dan cuenta de que no pueden. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta palabra fue muy dura del apóstol, diciéndole a los judaizantes, ustedes están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? La iglesia. La iglesia. Allá arriba no hay una ciudad que va a bajar, donde muchos decían que vamos a pisar esas calles de oro y el oro no va a valer nada y que esos diamantes, la especulación de la mente occidental. La nueva Jerusalén que desciende del cielo somos nosotros, ataviada como esposa para su marido. Y por eso dice acá, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Tú, Sara, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y Pablo está hablando de estos judaizantes que lo único que hacen es perseguir a Pablo y la enseñanza que viene de parte del Señor a través de él. Con respecto a los 2 hijos, uno nació según la carne. ¿Quién es? Ismael. Otro nació según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor así lo permitió. No que el Espíritu Santo lo hubiera engendrado, no, sino que permitió que en ese momento fecundara. ¿Estamos? Por eso decimos nació por el Espíritu. Es que solo uno puede obedecer la ley. ¿Cuál es? El libre, el de la promesa. Sigamos leyendo aquí en la Escritura. Pero como entonces el que había nacido según la carne, el que le gusta la ley, el legalista, persigue al que había nacido según el Espíritu. Cuando digo le gusta la ley, son las obras de la ley, ¿estamos? No estoy hablando de los 10 mandamientos porque todos debemos amar la palabra del Señor, sino aquellos que los quieren esclavizar. El ritualismo. Muy bien, mi hermano. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Síganlo leyendo. Por eso el hijo de la promesa no está bajo la ley, camina con ella. ¿Me está entendiendo?
por ser hijo del Señor, por haber nacido de nuevo, el Espíritu del Señor vino y ahora hay una amistad. A ver, nosotros éramos unos antisociales que no nos podíamos acercar ni a un juez ni a un policía. Venido el Señor, el policía camina con nosotros y ya charlamos, no tenemos problema, o sea, no nos asusta. Ya caminamos de tú a tú. ¿Por qué? Porque el Señor viene escribiendo la ley en nuestros corazones. Viene haciendo que la vivamos. Por eso ya no estamos bajo la ley. Caminamos con ella. ¿Está entendido el concepto? Perfecto. Solo el que es nacido de Dios. ¿Quién es un nacido de Dios según Juan capítulo 1? Que son nacidos por el Espíritu, no de carne ni de sangre. Ni de voluntad de varón. Y por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Muy bien. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Ay, hermano, pero entonces regeneración o tranquilo, arrepiéntase, mire su condición y deje que el Señor actúe. El Señor quiere corazones contritos que reconocen su pecaminosidad. Y en la iglesia del Señor, cuando alguien pregunta, en toda la iglesia, en el mundo entero, ¿han pecado? Nosotros levantamos la mano. Porque solo los enfermos somos los que necesitamos el médico. Algunos excusan su pecado, su merced está en un problema. Su merced está en un problema. Todos hemos pecado y necesitamos del Salvador. Amén. Amén. Importantísimo esto. ¿Más qué dice la Escritura? Imagínense la lucha de Pablo con todos estos judaizantes persiguiéndolo, molestándole la vida. Lo tenían, bueno, no amargado, pero lo tenían muy triste. Y aquí con esta denuncia es tremendo. Pregunta. Mejor termino con esta idea y ya voy con la pregunta. Solo la persona que reconoce su condición pecaminosa puede participar de la promesa de Dios para salvación. Solo esa persona, nadie más. Ese es el que es nacido de Dios. Y por acogerse a esa ley del Señor, que es el arrepentimiento o la promesa, viene a ser hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿hay algo que el hombre deba hacer para completar su salvación? ¿O solo la fe en la obra que hizo el Señor es suficiente para pagar plenamente mi deuda? ¿Puede el hombre hacer algo en su santificación? Sí. Es depender del que lo limpia. Ese es el trabajo común en la santificación. El Espíritu del Señor da ese privilegio al creyente de que vaya mirando. Por eso es que cuando caminamos solitos, ¿qué hacemos? De cabeza. Sucios llegamos al Señor. ¿Por dónde cogiste? Ya te lo he dicho, hijo. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Y hay gente que se santifica porque se aprendió un versículo. Se lo aprendió de memoria, pero no sufre una transformación en el corazón. Está tremendamente equivocado. Estos judaizantes se saben la ley y las obras de la ley y andan diciéndole a todo el mundo que se tienen que circuncidar. ¿Estamos? Esto a veces es un poco difícil. Por eso les decía, después de estar leyendo esto, este versículo que lo tenemos como el 1 del capítulo 5 debería ser el final del capítulo 4 porque partieron así la Biblia. Por eso el apóstol dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Pablo muchas veces habla de la carne, está contrastando la ley y las obras. Siempre contrasta eso. Me explico. Cuando Pablo dice, ustedes que andan en la carne, lo que les está diciendo es, ustedes que andan haciendo sacrificios con sus cuerpos, no lo hagan, eso es la carne. Y ahorita va a mostrarnos ciertas cosas. Por eso decía que representaba dos pactos. Uno fue hecho, por eso es que se dice de la gentilidad de Abraham, porque Abraham cuando fue llamado, no está ni circuncidado ni ha hecho nada de esas cosas. Por eso se habla de la gentilidad de Abraham.
Y ya con Moisés vino la ley. Por eso dice que son como si fueran dos pactos, pero en el cual se reciben a unos. Y aunque vale primero, el primero, valga la redundancia. Cuando toquemos temas del matrimonio vamos a entender esto a mayor profundidad. A mayor profundidad. Porque solo el pacto que el Señor hace en la gracia es el que cuenta. Pero sigamos acá. En Gálatas capítulo 5 hay dos clases de doctrina. Una llamada la circuncisión y la otra es la doctrina de la fe. Y aunque la segunda entiende bien la primera, no es así en el otro caso. ¿Entendido? Me explico. Los que caminan en la doctrina de la circuncisión o de las obras, les queda muy difícil entender la fe. Pero los que caminan por la fe entienden muy bien lo que son las obras. Somos salvos para que caminemos en buenas obras. Somos salvos para caminar en buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Eso está entendido entre nosotros, ¿no? Amén. Somos salvos, por eso caminamos en buenas obras. Por eso ya respeto al prójimo. Y aunque la esposa de mi vecino es tan bonita, mi papá me dice, no codicies eso, es de él. Porque mis pasiones siguen ahí. Y yo tengo que luchar. Casado o no casado. Soltero o no soltero. Tus pasiones están ahí. ¿Estamos? Porque esa es la batalla de nosotros, de todos. No, yo ya soy cristiano. No, Señor, reprenda al diablo, yo no. Es puro cuento. Está como el cuento del hombre que iba en el avión. Y iba ahí en... Son sillitas de 4 o 5. Iba ahí en la mitad. Y se estaba quedando durmiendo y... Se fue hacia una viejita y dijo, Señor, reprenda al diablo. Y luego se fue durmiendo y había una mona y dijo, Señor, conforme a tu voluntad. Y nosotros siempre batallamos con nuestras pasiones. ¿Estamos? No me digan, no, hermano. No me digan, yo he ido a visitar viejitas, hermano. Una vez fui a visitar una y en su corazón se le notaba su mal. Le daban un beso y un abrazo y la hermana como que... En serio. Los apetitos de nuestra carne solo son doblegados, eso está en Colosenses capítulo 2, en la obediencia al Espíritu del Señor. Tú te me alejas del Señor y allá te veré en esa red atrapado. Por eso la Biblia dice, huye como gacela de la mano del cazador. No me diga que usted no lee la Escritura, que usted no tiene vida de oración y que usted anda libre de todo eso. Eso es una gran mentira. Separados de mí, nada podéis hacer. Su oración de 3 minuticos, hermano, lo dudo. Y eso para entrar a la iglesia, como cuando hacemos en la católica, entremos de una. ¿No? Vida de comunión con el Señor. ¿Tiene que estar usted orando todo el día? No, pero mediten las cosas del Señor. Hay veces me recuerdan, más cuando ando con mis hijas, pero mi papi todavía no cambia ese temperamento, ¿no? Y entonces pongo carita de payaso. Pero sé que ahí sigue, tengo que seguir luchando. Todos tenemos que seguir luchando. Capítulo 5. Tenemos tiempo, mis hermanos. Hoy si quieren, después del culto pueden hablar hasta las 3 de la tarde, que es lo que más nos gusta, ¿no? Vamos a el capítulo 5, versículo dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis y hacéis obras para tratar de ser aceptos al Señor, de nada les aprovecha lo que el Señor ha hecho por ustedes. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y si ustedes van a hacer eso, del Señor se desligan. Los que por la ley se quieren justificar, de la gracia caen. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en el Señor Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo habla de los de la circuncisión como los judíos. El asunto era que después de convencer a los hermanos de, bueno, ya están guardando el día de reposo y para nosotros no es grave, ¿cierto? Aquí nosotros venimos aprendiendo
entre comillas, a guardar el día de reposo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el día de la reunión nos habla de que yo tengo que tener comunión con Dios, y este es mi entrenamiento cada día en mi comunión con Él para cuando pase la eternidad con Él. De eso es que trata el día de reposo. Y si en el día de reposo tengo que hacer bien, tengo que hacerlo. Ayudar, abrazar, bendecir. Se cayó el carro del hermano en un hueco, caminen, ayudamos los que no están molestos de la columna, pero hay que ayudarle al hermano. De eso trata la comunión entre nosotros, todo lo que tenemos que hacer en el Señor. En la época del apóstol Pablo, bienvenidos al día de reposo. Ay, pero ustedes no pueden entrar al templo. ¿Y por qué? Porque ustedes no están circuncidados. Las mujeres se salvaron. Ustedes solo el bautismo en agua, que es la purificación. Pero ustedes los hombres tienen que circuncidarse para ser limpios y puros en el Señor. Cuando usted escucha un legalista, el legalista no le presenta malo las cosas. Él se las presenta bien para tratar de ayudarlos a santificarse. Pero usted tiene que mirar las escrituras. Pablo habla de los de la circuncisión como los judíos. Cada vez que leamos circuncisión, los judíos. El asunto era que después de convencer a dar un paso de la circuncisión, nos van a llevar esclavos a cumplir todas las normativas de la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y así desdibujar el sacrificio del Señor en la cruz o en el madero. ¿Qué es lo que dice Pablo? Estos hombres en el final de los tiempos apostatarán, aún negarán al Señor que los rescató. Ese es el judaísmo que hoy oímos. Sus descendencias. ¿Cuáles descendencias? ¿De dónde me sacan eso? Lo que les decía en la clase pasada, ¿no? Si su apellido es por Z, Martínez, Pérez, Gómez, Suárez, lo que usted quiera. Usted viene de descendencia, ¿y a usted qué le interesa eso? Si su salvación es por descendencia, su salvación es por fe en el Señor Jesús. Los mismos descendientes del Señor, el mismo hermano que era Jacobo, ¿qué le decía al Señor? Perdónenme la expresión, no le copiaba. Solo hasta la muerte y resurrección del Señor es que Jacobo y los otros hermanos Judas comienzan a caminar. Es importante entender eso. Nuestra salvación es por fe. ¿Quiere genealogía? ¿Quiere generación? Por la generación espiritual, no por la generación física. Es importante entender eso. Algún día hablaremos de genealogías y vamos a entrar a mirar por qué fueron escritas esas genealogías y con qué objetivo. Pero no tiene que ver con la salvación del gentil. Todos los gentiles provenimos de Efraín. De Efraín. Cuando Jacob hizo la oración, ¿lo recuerdan? La promesa que le da. Y Efraín, ¿quién vienen siendo? Las 10 tribus del norte. Y las 10 tribus del norte se mezclan con el paganismo. Y por eso es que ya conocen la ley, pero tienen ídolos. Lo venimos viendo en Reyes. Todo el gentilicio por la generación espiritual viene de Efraín, de las 10 tribus del norte. Se preservaron 2 tribus para la línea del Mesías, para cumplir la promesa. Es importante mirar todas estas cosas. Bueno, si desdibujamos al Señor y lo que Él ha hecho, tenemos un problema. O el Señor pagó totalmente por su pecado. ¿Sí lo hizo así? Sí, amén. Él pagó por todas mis deudas, todas. Y aquí vamos a ver 2 punticos de la doctrina. Porque Cristo Jesús ni la circuncisión, versículo 6, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no proviene del que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y hermanos, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y aquí me gusta esta recomendación. Ojalá se cortaran todo, dice el apóstol.
No solo el prepucio, sino todo. Eso es lo que está diciendo. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Hay una palabrita, se me fue. Bueno, sigamos acá. Para algunos, Pablo está exponiendo un evangelio rápido, un evangelio barato, un evangelio que se sale rápido. Usted solo crea y ya. Voy a hacer dos preguntas acá. ¿Por qué dice usted que el Señor lo salvó? Es un poquito compleja la pregunta. ¿Qué no podía hacer usted? Transformarse. Obedecer la ley. Escúchelo bien. Usted no se puede transformar. ¿Quién transforma? Dios. Su pecado, ¿cómo vino a ser quitado de usted? Cuando fue puesto en el Señor. ¿Cómo? La muerte de ¿Cómo? Cuando lo reconozco. Cuando lo reconozco. Por medio de la fe. ¿Cómo? Muy bien, pero ¿cómo? Por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, cuando reconozco mi condición. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Hay una doctrina importantísima y es la doctrina de la imputación. Señora. La doctrina de la imputación, sí señora, habla de que todos mis pecados, todos y los suyos fueron remitidos al Señor. Todos. Ese fue el pecado que Él llevó en la cruz. Y toda la rectitud de Él en la ley, su limpieza y su pureza, nos la imputan a nosotros, nos la pasan a nosotros. ¿Entendido? No se les olvide jamás esto. Por eso cuando nos paramos a mirar al Señor por la fe frente al madero, Él se está llevando todo lo malo mío y yo estoy recibiendo por la fe toda la rectitud que Él hizo. Esa es la doctrina de la imputación en la Escritura. La exposición de Pablo no era un evangelio barato, por eso es que él está peleando, sino la demostración de cómo el Mesías había cumplido estrictamente las exigencias de la ley sin menoscabar ninguna. ¿Qué dijo el Señor? Yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Y él cumplió con todos los signos externos. Al octavo día fue circuncidado. ¿Qué ofrecieron ellos el día que fueron? Ofrenda de pobres. Una ofrenda de pobres es lo que usted ve ahí. Unas palominos. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. La misma doctrina que traza Pablo en Corintios, la traza en Gálatas, la traza en Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. A ver, hermano Martínez. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos. Pregunta, ¿ustedes están circuncidados? ¿Leyeron el texto? Sí, la no hecha de mano. Fuimos circuncidados en el Señor. Fuimos circuncidados en Él. El ayuno de los 40 días lo hicimos con Él. La tentación la hicimos con Él. La muerte de Él la hicimos con Él. La resurrección de Él la hemos hecho con Él. Por eso decimos que todo se ha cumplido en el Señor. ¿Entendido? Cuando el Señor envió la circuncisión a Abraham era una señal externa de que eran un pueblo escogido, pero ellos lo volvieron un ritualismo carnal. Por eso el Señor en Deuteronomio, cuando repite la ley, les dice: circuncidad vuestros corazones. Y aquí Pablo lo está diciendo: ustedes han cumplido toda la ley con el Señor. ¿Por qué se quieren devolver a sus débiles rudimentos? ¿Por qué?
Si en el Señor todo está cumplido. Recuerden la doctrina de la imputación, ¿qué es? El Señor se lleva todo. Todo lo malo suyo el Señor lo llevó. Todo. ¿Cuántos creen? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que el Señor hizo eso por usted? Levanten la mano. Ah, bueno, los otros pues tienen que entrar a la fe. Él ya pagó por usted. Él ya pagó por usted. Por fe aceptamos el sacrificio del Señor y es una realidad que su santo, óigame lo que les voy a decir. Por fe aceptamos el sacrificio del Señor. Amén. Porque a veces pasamos las palabras muy rápido. Por fe aceptamos el sacrificio del Señor que fue por mí. Y es una realidad. ¿Qué es una realidad? Es algo que es verdad, algo que usted lo ve. Es una realidad que su Santo Espíritu mora en ustedes y mora en mí. Y nos ayuda en nuestra santificación y nos hace entender la ley en nuestros corazones. La presencia del Espíritu Santo no es imaginaria. Él está con nosotros. A ver, se lo voy a explicar. Cuando su merced va y comete algo imprudente que no debe cometer y se siente mal y avergonzado, no como antes que los cometía y hasta se reía. Hoy en día se siente avergonzado, le da pena y dice: ay Señor, ¿yo por qué hago estas cosas? Ahí tiene la evidencia. Ahora, si su merced está haciendo las cosas mal y dice: la hice, ahí hay un problema. Pero si usted hace algo indebido y se siente mal y dice: Señor, perdóname, ayúdame, si tú me ayudas yo no vuelvo a hacer esto. Jamás le prometa al Señor, porque eso son obras de la ley. Jamás le prometa: Señor, jamás lo vuelvo a hacer. No, Señor, ayúdame a no hacerlo. Mi intención es hacerlo. El chismoso, le encanta meterse en la conversación ajena, ¿o no? No le diga: Señor, no lo vuelvo a hacer, porque su merced es como una persona bajando el tobogán. Más bien dígale: Señor, ayúdame a ser prudente. Todo lo que me cuentan quiero contarlo. Qué maña tan fea. Ayúdame a poner freno en esta lengua. El chismoso, usted sabe que dice la Escritura que el chismoso siempre quiere revelar el secreto, sondeando. Yo sé que esa naturaleza, ese impulso a hacer esas cuestiones, muchas veces no lo puede manejar. A ver, quiero que piense en su concupiscencia, en su deseo desordenado, por un momento. Cuando usted está frente a esa cosa que tanto le gusta y no se puede detener, y que ha caído varias veces ahí, ¿cierto? No le diga al Señor que usted no lo vuelve a hacer, porque yo se lo digo que usted sí lo vuelve a hacer. El hombre iracundo de mal genio que camina con el Señor ha sido doblegado. Pero si usted lo busca y lo busca y lo busca, ahí le va a volver a salir ese todo. Es importante no desligarnos del Señor. Por la fe aceptamos el sacrificio del Señor y es una realidad que su Santo Espíritu esté en nosotros. Y el otro punto, para terminar, la justificación. ¿Qué es esa doctrina? Acabamos de hablar de imputación, porque es una realidad doctrinal. La imputación es que en mi cuenta bancaria estoy en rojo y debo. Mejor, en la tienda he sacado tanto fiado que ya no me fían ni una menta. Como le pasa a un amigo: doña fulana me fía una mentica y pan millón. Ya no le fían más. ¿Me entienden? Y el Señor ha venido, ha pagado la cuenta en la tienda, en el supermercado, y aparte de eso, dejó muchísimo dinero a favor nuestro. ¿Me están entendiendo? Esa es la imputación. Él pagó todo lo malo mío. Y es más, dijo: no solo eso, sino que lo que yo hice correcto a los ojos de mi Padre, quiero que se lo dejen a Él. Y así venimos a ser justos. Entonces, ¿qué es la doctrina de la justificación? Que el Señor paga mi deuda. El Señor paga. El Señor ya pagó por todos nuestros pecados. Es aceptada por el Padre.
Sí, Señor. Que soy visto como justo ante los ojos del Señor por medio del sacrificio de su obediencia. Claro, claro. Y a mí me gusta más que usted lo entienda desde el término de sus palabras, que desde la escuela teológica. ¿Me entienden? Yo se los he dicho, tengo unos hermanos. Todos los días andan saltando de cama en cama con diferentes mujeres. ¿Cómo se llama eso? Pero ellos dicen que están justificados. Recuerdo más bien un ejemplo de Whitefield, que él habla de un hombre que aprendió el término predestinado y violó a unas mujeres y lo llevaron al estrado judicial y le dijeron: usted es un violador. Y él dijo: sí, pero yo estaba predestinado para hacer eso. Y el juez se paró y le dijo: sí, y yo también estoy predestinado para condenarlo a muerte. ¿Entienden? No es jugar con términos, es entenderlo. Y hay gente que dice andar en la gracia y andar en cosas. Hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. Si persistimos en algunos, se nos convierte en pecado de muerte. Se nos convierte en eso. Hablo la verdad de la Escritura, aunque su merced luchará con lo que usted lleva en su corazón. Y para eso necesita depender del Señor, necesita depender de la imputación y de la justificación. La justificación no significa que hemos sido hallados inocentes y sin pecado. ¿Me oyeron? Nunca fuimos hallados inocentes y sin pecado. Ante los ojos del Padre somos eso, pecadores. Pero como decía el hermano, tengo que entender que la única ofrenda que recibe el Señor, Dios Padre, es la ofrenda del Hijo. Tengo que entenderlo, porque hay veces entro, mi Señor tiene su sala con una alfombra bellísima, blanca, y yo quiero entrar con mis pies llenos de barro a dañar las cosas. Y me tiene que decir el Señor, como le dijo a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Mi calzado, por fino que sea, es obra del hombre. Mi pie es obra de Dios, desnudo, pelado. Y así le gusta al Señor. ¿Me lo están entendiendo? Si Él te quiere, es por quien tú eres y lo que Él ha hecho por ti. No por tu apariencia externa, no por tu verbo, tu altilocuencia, sino porque somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el Señor. Entonces recordemos, la justificación no significa que hemos sido hallados inocentes o sin pecado, somos hallados culpables. Significa que la pena por nuestro pecado fue pagada por el Señor. Fue pagada por Él, y que la justicia de Cristo ha sido imputada a mi vida. Dos términos: justificación e imputación. El Padre nos ve como ve al Hijo. Pablo en el versículo 12, y ya llego al final, dice: ojalá se mutilasen, ojalá se castrasen los que andan diciendo que hay que hacer eso. Y el apóstol dice: ¿de dónde viene esa persuasión? Toda persuasión, escúcheme, toda persuasión viene de una mente carnal convencida por alguna influencia terrena. ¿Me entendieron el término? La persuasión que viene a nuestra mente es por un convencimiento de alguna influencia. Y debo tener cuidado con eso. Si la Biblia no me influencia, toda persuasión es carnal. Por eso todos sus argumentos tienen que ser bíblicos. Todo el consejo. Terminemos hasta el... Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué? A libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para esclavizarse en la ley. Hay veces malinterpretamos el texto porque lo sacamos del contexto que viene hablando Pablo. No uséis la libertad como ocasión para obra de la carne, sino servíos unos a los otros
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando está hablando de la carne, es regresarse a esas obras de la ley. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no se esclavicen en las obras de la ley. Y ahí nos va a dar un ejemplo. Espero me lo esté entendiendo, y si no, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué nos enseña nuestro maestro? ¿Y qué es lo que él nos ordena? Según la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso preguntó el escriba al Señor: Señor, ¿cuáles mandamientos? ¿O cómo veo la ley? Él dijo: amar a vuestro Padre. Y el segundo, amar a tu prójimo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿En dónde están ustedes parados cuando vienen a ponerle leyes a otras personas cuando ustedes mismos no las pueden hacer? Más bien, si de un hermano pasar necesidad, ¿qué debe hacer? Ayudarle, porque su merced es tentado en otras áreas. Nuestro maestro nos ama y nos ordena amarnos los unos a los otros para conformar su carácter y así cumplir la ley del Señor. Cuando Pablo está hablando del versículo 16 al 21 de las obras de la carne, es la ocasión a la carne, o sea, devolvernos a los actos externos de la ley. A los actos externos. Es tomar la letra de la ley y lo que debemos aprender, ¿qué es? El espíritu de la ley. Por eso Pablo cita acá, a ver, se lo voy a leer, pero en la próxima clase se los explico mejor. Porque, mire lo que dice: digo pues, nunca pierda el sentido que Pablo viene hablando, porque está hablando de las obras de la ley. Digo pues, andad en el espíritu por la fe, y no satisfagáis los deseos de la carne, circuncisión y todas esas cosas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Pablo lo explicó en Romanos capítulo 7. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Por qué, queriendo obedecer la ley de Dios, veo una ley en mis miembros que no la obedezco? Que le está mostrando que está andando en las obras de la ley y no en la fe. Perfecto, gracias mi hermano. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, están bajo la promesa, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Hace ratico les digo, ustedes se van a devorar ustedes mismos. Y aquí dice, cuando la ley llega, la ley muestra. Yo sé que es un poquito conflictivo porque a nosotros nos cogieron el texto, nos lo trasquilaron y nunca nos dieron la hilación del texto como venía. Y es lo que estamos mirando en este momento. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que me muestra la ley? Que hay adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Y aquí entra lo que él está hablando: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Dónde estamos como iglesia? Eso es lo que está preguntando el apóstol Pablo. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos peleando? El Señor viene a reconciliarnos, a darnos paz, a darnos risa, promesa con Isaac. ¿Y ustedes dónde están? Peleando por argumentos. Y sigue diciendo en el versículo 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas a heredar el reino de Dios. Recuerden que él está haciendo un contraste entre Abraham, Moisés, Ismael, Isaac, Agar, Sara, y los dos pactos. Está hablándome de la fe en el espíritu y de las obras en la carne. Por eso después dice, mas el fruto del espíritu es, y después vamos a estudiar eso, y dice, y contra tales cosas no hay ley. Hay que entender bien lo que el apóstol trazó, trabajó y nos mostró. Obvio que el caminar en nuestras pasiones pecaminosas, ¿qué es lo que está mostrando? Que vivo sujeto a las cosas de la ley. Que vivo sujeto a las cosas de la ley, a las obras de la ley. O sea que ahí cuando dice que esas contra tales cosas no hay ley, está hablando de las obras externas de la ley. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque estas son obras internas trabajadas por el Espíritu del Señor. Les he dicho, mis hermanos, para que no se sienta
como lombriz en recreo de pollos, perdido. Que lean los capítulos, porque no me puedo detener a explicarle, sino que usted ya trae, no entendí esto, eso, apúntelo ahí, porque en la enseñanza venimos. En su casa, esto viene siendo grabado por misericordia del Señor, repáselo. Si alguna objeción, con mucho amor, la miramos. ¿Estamos? Y vamos corrigiendo lo que hay que corregir. La palabra del Señor en esta mañana es: todo lo que Él ha prometido, lo cumple. Y aún algunas cosas que no están escritas, pero que el Señor le ha dicho que se las va a dar, Él se las va a dar. Y venimos aprendiendo de nuestro Padre. Por eso cuando su merced le dice a su hijito: te sigues portando mal y hay unos varazos. Si se los prometió, hágame el favor, cúmplaselos. No sea incumplido. No sea incumplido, porque da una mala imagen. Cada vez que su merced corre hacia el mundo buscando cobertura del mundo, su merced se está alejando del Señor. No lo digo por regañarlo, lo digo para que su merced no corra más hacia allá. No va a encontrar pared, no va a encontrar final. Y es importante que su merced se detenga y diga: mi confianza en ti, y Señor, yo no sé, me va a dar, voy a sentir la llama ya con esos otros en el horno, pero su merced me va a ayudar, porque ya no puedo más. Ya no puedo más con esto, Señor. Y he rogado por una y otra manera, pero voy a esperar en ti, Señor, sin entregarse al mal, sin entregarse, cuidándonos y pidiéndole al Señor que nos ayude. Colóquese en pie, vamos